A ver, todos los cristianos verdaderos somos fundamentalistas. Estoy escuchando que no debemos ser fundamentalistas en las universidades. Bueno, a ver, indudablemente el tema del fundamentalismo cristiano tiene que ser estudiado a fin de ver claramente sus verdaderos alcances y el papel que actualmente debe desempeñar, ¿no? Existe en la actualidad algunos grupos que guardan sus propias reglas particulares en cuanto a formas y a posturas no fundamentales, y muchos crean neoleyes de estas reglas, de estas tradiciones, de estas formas, de estas costumbres, de estos principios, pero los hacen pasar como el estándar para medir la fe de las otras iglesias y hermanos. Pero en este post no vamos a hablar de este mal fundamentalismo, o mejor llamado también el fundamentalismo de las formas. Acá vamos a hablar del verdadero fundamentalismo que tú y yo, hermano, como cristianos bíblicos debemos compartir, porque Jesús es fundamentalista. Hablamos del fundamentalismo histórico, bíblico y doctrinal. Y es un tema que necesita ser aclarado porque no es una mera expresión, una teoría o una postura más. No es una postura más, es una doctrina fundamental, es vital, si no, no hay cristianismo. Es un tema vital para llegar a la etiqueta de seguidor de Jesús o de iglesia de Cristo. Entonces, este fundamentalismo es la marca del nacido de nuevo, porque se basa en guardar el fundamento, la base de la fe histórica y bíblica, las doctrinas fundamentales, valga la redundancia. Entonces vamos a ver algunos puntos rapidito. Primero, el fundamentalismo cristiano doctrinal es básicamente comprender la inerrancia, la infalibilidad, la suficiencia y la inspiración plenaria de la Biblia. Es decir, que la Biblia no tiene errores en sus originales inspirados, que es infalible para lo que fue escrita, que es suficiente, por tanto no necesitamos más revelaciones, y que su inspiración es plenaria. Cada palabra, cada jota, cada coma, cada tilde es inspirado en los originales. Ah, también es entender, ser fundamentalista es entender que aunque la Biblia no es un libro de ciencia, tiene un contexto histórico y fue escrita en primer lugar para receptores que no son el presente siglo y dentro de su cosmovisión de la vida y del universo. La Biblia no es un libro de ciencias. El fundamentalismo cristiano doctrinal también defiende las doctrinas fundamentales del cristianismo y deja claro que fuera de algunas de ellas o de todas es no ser cristiano. Si tú niegas, por ejemplo, la Santísima Trinidad, no eres cristiano, te inventas un Dios. Si tú niegas la concepción virginal de Cristo, te estás inventando un Dios, pero no eres cristiano. No te puedes llamar cristiano, como te puedes llamar Superman, pero no eres Superman y tampoco eres cristiano. ¿Entiendes? Si tú niegas, por ejemplo, la inerrancia, la infalibilidad y la inspiración de la Biblia, no eres cristiano. ¿Entiendes? Si tú dices que eres cristiano, pero apoyas el aborto, no eres cristiano. Si tú dices que eres cristiano y apoyas el movimiento del lobby LGTBI o de ideología queer, por ejemplo, o sea, que quieren meter el homosexualismo a la iglesia, no eres cristiano. Puedes decir un montón de cosas, pero no lo eres. Puedes llorar, hacer un drama, o sea, hablar como de una manera, muy populista para que todos digan pobrecito, pero no eres cristiano. Entonces tienes que entender esto. El fundamentalismo bíblico doctrinal no tiene que ver tanto con las formas, entonces, y la cultura también donde se implanta una iglesia, y no regula esto. No digas, no creas que eres fundamentalista solo porque tienes ciertas formas anticuadas de hacer las cosas. No. El fundamentalismo doctrinal no bloquea el diálogo tampoco, ¿eh? Sino que acepta los retos de la apologética cristiana frente a los no creyentes, partiendo de una base de presuposición, de una base de razón, de una base de fe, de una base para poder movernos, para poder accionar, que es la Biblia. El fundamentalismo doctrinal cristiano parte de la gran presuposición entonces que Dios existe y su palabra es cierta. Eh, estas ideas son la mejor, te voy a dar ahora unas ideas que son el mejor resumen de lo que es el fundamentalismo cristiano doctrinal. Entonces, las doctrinas fundamentales que defiende el fundamentalismo doctrinal, ¿ya? Son doctrinas que el cristianismo histórico ha defendido 2000 años y no son negociables. La deidad y la humanidad de Cristo, como te dije hace rato. La deidad del Espíritu Santo. Si tú niegas la deidad del Espíritu Santo, no eres creyente. Si niegas la deidad y la humanidad de Cristo, no eres creyente. Solo hay un Dios en tres personas. Te repito. También te hablé acerca de la concepción virginal, de la resurrección de Cristo.
la sustitución penal, o sea que Cristo es el Cordero que recibe la ira de Dios por los pecadores, tú niegas esto y dices que Cristo murió solo como un ejemplo para nosotros, no eres cristiano. La justificación por la sola fe. Si tú dices que no somos justificados por la fe, entonces ¿por qué? No eres cristiano. Si algunas de estas doctrinas entonces son cambiadas, torcidas, negociadas o negadas, quienes lo hacen no son creyentes verdaderos. Solo son un grupo de no creyentes que se hace pasar por cristiano, parte de la cosmovisión anticristiana de este mundo, por cierto, y con un evangelio diferente, rechazado por Dios mismo, en Gálatas capítulo 1, verso 8. Y bueno, estos grupos podemos verlos en nuestra ciudad y en el Perú, ¿eh? Por ejemplo, lo podemos ver en los arrianos, en los que dicen que Cristo no es Dios, los arrianos como los testigos de Jehová. Podemos verlos en los mormones, que no son cristianos tampoco, no están dentro del cristianismo ortodoxo, que creen que tienen su propia diosa madre, que Dios vive en una estrella llamada Kolob, que el Padre tuvo una relación sexual con María para tener a Jesús, un montón de blasfemias, inventadas por Joseph Smith. El culto de la diosa madre, que dice que Dios es una dios madre. La Iglesia Pentecostal Unida, que dice que Dios está a veces como Padre, luego se transforma en Hijo, luego cambia de espíritu y así anda en modos. Por eso es una herejía llamada modalismo. Y luego también está la nueva reforma apostólica, que ya conocemos bastante, la nueva reforma apostólica que ha traído a la luz de nuevo los apóstoles y profetas para enriquecerse más que nunca y dejar los bolsillos de los creyentes vacíos. Y bueno, generalmente los que niegan las doctrinas que vimos antes, que son los modernistas, los liberales teológicos, la teología de la liberación, teología queer, etc. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas consideradas no fundamentales, en las cuales sí podríamos diferir? O sea, ¿cuáles son las doctrinas no fundamentales, aunque sean importantes para cada tradición evangélica? Bueno, son muchas que no nos separan, aun cuando creamos A y otros B, y es, por ejemplo, las posturas escatológicas. Porque al fin y al cabo, podemos tener diferentes posturas escatológicas. Algunos creen que el arrebatamiento, por ejemplo, tan mencionado por varios acá medios de internet, es como ha creído casi toda la historia de la iglesia, ¿no? El día final al mismo tiempo de la segunda venida. Y hay una postura inventada en 1830 que creen algunos hermanos también ahora, que es que el arrebatamiento va a ser antes de una supuesta tribulación futura, pero al fin y al cabo estamos unidos en el dogma y es Cristo vuelve. También en los gobiernos de la iglesia, algunos tienen un sistema congregacionalista, donde las personas, donde la congregación es la que manda, otros es presbiteriano, como los reformados, y otros tienen otros tipos de gobiernos, como los episcopales, donde tienen un episcopo por abajo, por encima de los ancianos. Pero al fin y al cabo nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, y en eso estamos unidos. También los métodos y sujetos del bautismo. Hay una cosmovisión del pacto presbiteriano, otra bautista, no importa. La cosa es que estamos unidos en que el bautismo se hace en el nombre del Dios Trino. Los métodos en la Cena del Señor, las posturas respecto a los dones milagrosos y su continuación, posturas en cuanto a la adoración congregacional, las formas de la adoración, estamos unidos en que es el principio bíblico en espíritu y en verdad, interpretación de ciertos pasajes devocionalmente, bueno, esos son temas no fundamentales. Nosotros estamos unidos en lo fundamental. No importa la denominación que seamos. Dios nos llama a la unidad y al amor mutuo. Todos somos fundamentalistas. Estamos separados de quienes, haciéndose llamar cristianos, niegan la doctrina fundamental. Negocian, la venden, la tuercen, la reconceptúan, la mutan. Pero aún así estamos llamados a ganarlos con la humildad que Cristo nos ha dado. Contender por la fe en el contexto de la amabilidad, la paz, el amor de un corazón pacífico. Entonces, todo el cristianismo histórico es fundamentalista en doctrina. Lo eres tú, cristiano, lo soy yo, y es lo mejor que puede Dios permitir para guardar a su pueblo de los que no tienen su palabra como suficiente y sin error. Gracias, Dios, por ser fundamentalista. Gloria a Dios por ser fundamentalista.